Esta es una jornada importante porque el Senado en los próximos días tiene que tomar una decisión trascendente para nuestro país, que es la designación de un nuevo Procurador General de la Nación. El martes próximo la Comisión de Acuerdos va a analizar el legajo, los antecedentes de Daniel Reposo, y desde que se sancionó la Constitución de 1994, esta candidatura para el Ministerio Público es la que más reparos ha presentado, más impugnaciones. Acá hay un tema importante, que es el derecho al acceso a la información pública. Esta es información sensible que es muy importante que la evaluemos entre todos para que se tome una decisión correcta. El cargo de Procurador General de la Nación no es un cargo de un gobierno, es un cargo del Estado argentino, del sistema judicial. La persona que sea nombrada es un cargo vitalicio, como un juez o un juez de la Corte Suprema. Por eso hay todo este procedimiento de selección y designación. Sobre todo el sentido que tiene esta reunión es que se pueda hacer público, en el sentido de que la información la tenga la ciudadanía, que la ciudadanía entienda la importancia que tiene, cuál es la función del procurador, porque si no se entiende la función que tiene, mal se va a entender por qué se está reclamando por un perfil de idoneidad que sea acorde a esa función. En este caso se llama reposo, en este caso hay impugnaciones, como dijo la senadora, es decir, que no hay antecedentes de alguien que haya tenido tantas impugnaciones, desde lo anecdótico de mentir el currículum, para no quedarnos en la anécdota, es decir, quien miente en esto puede mentir en lo otro, de modo que cuando hablamos de idoneidad, hablamos de independencia, hablamos de una función, es decir, que trasciende los gobiernos. Entonces, para que romper también lo que es una odiosa tradición política de las decisiones de Palacio, la forma es poner la luz pública, y la luz pública siempre es la información cuando llega a la ciudadanía. En el marco de este contexto político que estamos viviendo, con en algunos casos discusiones políticas excesivamente polarizadas, nos propusimos llevar adelante un escrutinio, una evaluación de los antecedentes lo más objetiva posible. Y para ello lo que hicimos fue tomar las reglas del Ministerio Público Fiscal, unas reglas que fueron aprobadas en el 2007, para la evaluación de los aspirantes a integrar el Ministerio Público Fiscal. O sea, cualquier persona que sea ser fiscal tiene que pasar por un proceso, y hay un reglamento que establece criterios objetivos para evaluar la idoneidad de los candidatos. Ahí lo que nosotros hicimos fue aplicar estas reglas. Digamos, el reglamento del artículo 23 establece el puntaje que se le debe dar al candidato según su currículum, y establece en primer lugar 40 puntos, sobre un total de 100, 40 puntos que están dedicados exclusivamente a la trayectoria que tenga el candidato en el Poder Judicial. Y el currículum de Reposo lo que muestra es que tiene una absoluta falta de experiencia en ese rubro, con lo cual esos 40 puntos de entrada quedan totalmente descartados. Los segundos 40 puntos que se puede otorgar están vinculados con su actuación profesional en el Estado, en organizaciones de la sociedad civil o en el ejercicio de la profesión privada. Cuando uno repasa los antecedentes del candidato, se encuentra que tiene mayoritariamente una experiencia en el sector público, pero que no está relacionada con las habilidades necesarias para un cargo de fiscal. Y finalmente el resto de los puntos están relacionados con su nivel de especialización académica, digamos, sus títulos académicos, las publicaciones y la experiencia en el sector académico. No tiene un título de doctor ni una maestría, tiene una especialización, pero es en Derecho de la Seguridad Social y del Trabajo, una disciplina que para el cargo que va a desempeñar no es muy relevante. En términos de docencia, su trayectoria docente es muy escueta. Tiene un cargo docente en la UBA, da clases de posgrado, pero no es un cargo por concurso, no tuvo nadie evaluó sus antecedentes y sus méritos para estar allí. Y en términos de publicaciones jurídicas, científicas, académicas, también uno puede ver fácilmente que no tiene publicaciones especializadas en la materia, ni ninguna que sea relevante para el cargo al que aspira. En cualquier concurso no pasaría el filtro para ser fiscal de primera instancia. Entonces, máxime si consideramos que aspira a ser el jefe de todos los fiscales.
La verdad que la candidatura del doctor Reposo de alguna manera es un ejemplo grotesco de todo lo que no debería hacerse en este proceso, del perfil de candidato que no debe postularse al cargo de Procurador General de la Nación. De consumarse la designación del doctor Reposo, estaríamos echando por tierra con todos los avances que se hizo en materia de transparencia e independencia de la justicia en los últimos años, más allá de una agenda amplia que todavía queda por reformar, vinculada con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, por ejemplo. La Constitución establece en el artículo 16 que para ser funcionario público, cualquier funcionario público debe ser idóneo, y entonces alguien que ha realizado este tipo de mentiras tan abiertas, tan claras, no hay debate sobre si fueron mentiras o no. Si alguien, un candidato, sostiene que fue secretario de una entidad, de una asociación civil, y la misma asociación civil sostiene que eso es falso, no hay debate sobre eso. Un candidato a un cargo tan alto que sostiene una mentira de esta naturaleza es claramente inidóneo en los términos del artículo 16. ¿Qué podría decirse en contra de eso? Creo que no hay ninguno, y de hecho desde quienes lo postulan no han controvertido esto, han dicho, bueno, son pavadas, eso son pavadas. En las impugnaciones que presenté, concretamente giraban en torno a 4 ejes. Voy a hacer solamente hincapié sobre algunos de ellos en particular. El tema de la discusión sobre, digamos, lo que tiene que ver con su formación de grado, no sería importante si hubiera tenido algún complemento relevante posteriormente. Lo que es cierto es que en las materias sobre las que va a tener que trabajar no tuvo una formación posterior, y concretamente en Derecho Constitucional 2 fue aplazado 2 veces y aprobó finalmente con un débil 6. En derecho penal fue aplazado en Derecho Penal 1 y Derecho Procesal Penal, y después aprobó con 4 y 5 respectivamente. Y en Derecho Penal 2 se deslizó con un 4. Voy a pasar ahora al tema de los errores de tipeo. Esta es la conferencia que dice haber dado con Ban Ki-moon. O sea, en el currículum figuraba antes disertante, y luego cuando se armó el escándalo lo sustituyó por participante, diciendo que era un error de tipeo. Él dice que participó de una disertación. Bueno, según este mail se puede leer que no hubo ninguna disertación, que lo que hubo es una visita del Secretario General de Naciones Unidas al espacio para la memoria y para la promoción y defensa de los derechos humanos, y que después de visitar los locales, estuvo 1 hora en el lugar del secretario general, y después compartió unas palabras con la audiencia en un acto en el que participaron el secretario de Derechos Humanos de la Nación y otros funcionarios y personalidades del mundo de los derechos humanos. Él dice que dio una conferencia en el 2007 sobre la utilización de sistemas de gestión de información financiera para mejorar la gestión financiera y la rendición de cuentas en el sector público. A ver, el título general de la conferencia es el que él pone, la utilización de sistemas de gestión. Después los que dan una conferencia dentro de esa conferencia, que son personas con nombre y apellido y tienen una trayectoria, dan una conferencia dentro de ese temario general sobre un tema específico. Pero si ustedes ven, ahí está el programa completo de estas conferencias de invierno, y el reposo no aparece en ningún lado. Hay 2 exposiciones solamente en español, las demás son en inglés, y ninguno de los conferencistas es candidato enviado por el gobierno. De las referencias internacionales, 2 son falsas, esas que vimos al comienzo, y uno no se puede comprobar porque los datos que damos son lo suficientemente precisos como para poder corroborar esa información. En 2010-2012, de las 70 disertaciones, 11 no las pudimos comprobar porque no hay ninguna mención de su existencia en Internet, 45 se refieren a su labor como síndico, 40 fueron palabras de apertura o cierre en distintos actos, jornadas o lanzamientos de programas, 4 son un error de tipeo, porque debería decir panelista en lugar de disertante, 5 son eventos en los cuales no figura ni como disertante ni como participante, 5 son disertaciones de otras personas, y una que pudimos corroborar que efectivamente él fue conferencista. Estos días se publicó en internet una entrevista que le hicieron el año pasado en un periódico regional de su pueblo, donde entre otras cosas dice que dio una conferencia con el presidente de la Corte Suprema de Israel
y con el vicepresidente de la Corte Suprema norteamericana. Inclusive cuando le preguntan, cuenta un montón de cosas, ¿no? Sobre su intensa actividad académica, que en el currículum no la pone, y pone esta conferencia que dice haber dado con el presidente de la Corte Suprema de Israel y con el vicepresidente de la Corte Suprema norteamericana, que es un cargo que además no existe. Lo cual realmente me preocupa y creo que, digamos, que realmente habría que verificar digamos, qué es lo que hace que mienta de manera tan compulsiva, y realmente me preocupa que esa persona esté a cargo de un poder del Estado sin ningún tipo de control, porque es un cargo vitalicio. El Congreso nunca constituyó la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público, no hay un Consejo de Fiscales que lo limite como en el derecho comparado. Nosotros incorporamos o ampliamos nuestra impugnación incorporando una cantidad de piezas periodísticas, pero también de información oficial, donde Daniel Reposo aparece como operador político, lobista, traficador de influencias en favor de un concejal en Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires, que, o casualidad, fue candidato al Frente para la Victoria y resultó electo intendente en la elección pasada, que es Hernán Izurieta. Y en el color digital, digamos, hay un montón de fotos donde Reposo aparece en actos con Aníbal Fernández en favor del candidato Izurieta, donde Reposo aparece abriendo el local para la campaña de Izurieta, donde Reposo aparece comentando el libro de las onceras del senador Aníbal Fernández. Reposo ahí dice: yo conocí a Kirchner en una reunión antes de que fuera presidente en 2003, en Molière, el café en San Telmo, y éramos apenas 30 personas, y ahí me entusiasmé. Después dice, más adelante, ya en Lancés hicimos un grupo muy compacto con Amado Boudou y desde ahí venimos trabajando y sosteniendo con compromiso este proyecto. El doctor Reposo no puede ser Procurador General de la Nación. Y esto yo lo he dicho, puede ser diputado si es electo y va en una lista, puede ser concejal, puede ser intendente, pero para el cargo de Procurador General de la Nación se requieren otras calidades y otras cualidades con las que él no cumple. Nosotros en la justicia, en la procuración, no necesitamos soldados, no necesitamos militantes, no necesitamos obsecuentes. Nosotros necesitamos un procurador que a todos nos dé garantía de imparcialidad y de que los fiscales van a hacer el trabajo que tienen que hacer. Reposo no nos garantiza que nuestros derechos, los de 40 millones, los de personas físicas y personas jurídicas, van a estar protegidos en la Argentina. Y por eso creemos que no puede ser procurador. Gracias. Por supuesto que la impugnación que he presentado tiene todos estos temas que han hablado previamente, ¿no? En primer lugar, un conflicto de intereses entre la conducta y el cargo que es postulado. En segundo lugar, una parcialidad manifiesta. En tercer lugar, procesos administrativos y judiciales en su contra. En cuarto lugar, falta de idoneidad profesional. En quinto lugar, falta de ética, por lo que ha expuesto con claridad el diputado Garrido. En sexto lugar, incumplimiento de sus deberes como titular de la SIGEN. Lo primero que quiero plantear cuando planteamos que carece de independencia el señor o el doctor Reposo, quiero plantear que el doctor Reposo miente cuando dice cómo llegó al ANSES. Él dice que llegó al ANSES por el anterior presidente del ANSES, Claudio Moroni, y dice que no llegó por su relación con Boudou. Él dice que Boudou fue nombrado por el decreto 754 del 2008, en fecha 6 de mayo, y esto es una falacia, porque previamente, y él dice que no podría haber sido nombrado él por Boudou, porque Boudou llega después que él al ANSES. Bueno, esto es una mentira, porque previamente al cargo de director general que Boudou tiene en el ANSES, es secretario general del ANSES. Es decir, que hay una mentira más en esta declaración que hace el propio Reposo. El segundo tema que quiero plantear es que todo esto se ha dado en el marco de una situación en la que la justicia ha sido atacada de una manera muy fuerte
por parte de Vudú, que logró en una acción bastante eficiente, entre comillas, logró desplazar al juez de la causa, al jefe de los procuradores, al doctor Righi, y a Rívolo, que era el fiscal que estaba avanzando sobre su situación. Bueno, fíjense ustedes qué dice el 20 de marzo del 2012. Claro, el 20 de marzo del 2012, Reposo no se imaginaba que iba a ser nombrado como futuro procurador. Y entonces, en el canal de noticias CN23, que vamos a pedir que esté como prueba visual ese día, dice lo siguiente. Dice, el grupo Volt hizo hace muchos años los pasaportes y perdió licitaciones. Hoy los hace la Casa de la Moneda. Clarín y La Nación están acompañando al grupo Volt para quedarse con los negocios de los pasaportes y del papel moneda. Luego explicó y señaló que esos medios utilizan las denuncias de Volt para tratar de desarticular un proyecto nacional. Por eso, todos los días están intentando mellar el nombre del vicepresidente Amado Vudú. Es decir, que ya tiene una posición respecto a una de las causas que va a tener que investigar en caso de que llegase a ser Procurador General de la Nación. Bueno, el día que fue Guillermo Moreno con los guantes de Vox a papel prensa, ¿quién lo acompañó? Daniel Reposo. ¿Qué hizo Daniel Reposo en esa oportunidad? Le pegó una piña al abogado, a uno de los abogados de papel prensa, el doctor José María Suaje Pinto, que sería bueno convocarlo a ese día a la audiencia. En dicha causa hubo muchos testigos, uno de los cuales era el mozo que servía café al directorio de papel prensa. El testigo se llama Romero. En su declaración manifestó, cuando se le pidió que diga si fue presionado para condicionar su testimonio, dijo que no. Fue Romero y dijo exactamente lo que le había pasado. Y dijo que Reposo le ofreció plata para que la declaración sea más leve. Poder Judicial de la Nación. El hecho de que él se haya tomado el trabajo de borrar sus tweets evidencian la cuestión. Es decir, si realmente no eran preocupantes para su designación, ¿cuál es el sentido de cambiar su perfil? ¿Cuál es el sentido de cambiar incluso en su identificación del perfil de Twitter? Él decía, peronista acá, y lo borró. Quiere decir que él mismo considera que era importante aparecer o que de alguna forma vulneraba su independencia. En su Facebook tiene fotografías con Vudú, están precedidas de frases que dicen con Amado festejando en el Intercontinental. O una foto subida con su celular que dice la plaza es una fiesta total con Cristina y Amado a consolidar el proyecto en su Facebook. Detengámonos un poco en la idoneidad, sobre todo una idoneidad que muestra un cambio brutal de parte de este gobierno. Pensemos que este mismo procurador, en caso de ser designado, va a tener que dictaminar ante los actuales miembros de la Corte. El artículo 14 de la resolución 101-07 de la Procuración General de la Nación establece que todo el contenido de la documentación presentada, cuando un fiscal se postula, tendrá carácter de declaración jurada y cualquier inexactitud que se compruebe en ella, para ser fiscal de primera instancia, dará lugar a la exclusión del concursante, sin perjuicio de las demás consecuencias a que pudiera dar su conducta, es decir, falsedad ideológica y la posibilidad de una denuncia penal. Es decir, por el solo hecho de que un dato de un fiscal que se presenta en primera instancia sea falso, es excluido del concurso. Y estamos hablando del jefe de esos que son excluidos del concurso por un dato que es falso. Y otra de las cuestiones que a mí me quedaron dando vuelta y me invitó a llevar adelante esta impugnación son declaraciones que le voy a citar textual de Reposo, en esta nota que yo cito. Una de las declaraciones que él hace es que uno puede estar a favor o en contra, pero siempre la ideología se mantiene y creo que la defensa de un proyecto hace al bienestar del país.
por ende desvirtuando la independencia del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque en realidad el Ministerio Público Fiscal, como todos dijeron, tiene que estar en defensa de la legalidad de los intereses generales de toda la sociedad. Y en base a las declaraciones de Reposo, él va a ocupar el cargo de procurador para defender un proyecto. Otras de las declaraciones que me llamaron la atención y me llevaron a impugnar a Reposo es que él, cuando la presidenta lo invita y le dice que va a ser Procurador General de la Nación, él contesta en la entrevista, desvinculándose netamente de sus vínculos con Vudú, que él le aseguró a la presidenta que cuando tenga que advertir a algún funcionario no dudará, porque es el principio de legalidad que está por encima de todas las cosas. Desde mi punto de vista, un procurador general no debe advertir, sino que debe, como dijo el diputado Garrido, impulsar el proceso. Reposo, yo lo escuché en una declaración diciendo que él tenía más apoyos que rechazos, y la verdad es que no sé cómo sacó la cuenta, porque claramente cuando uno advierte y ve, incluso no se consideraron una cantidad de mails enviados al Ministerio de Justicia que rechazaba su candidatura, y todas estas firmas, nos damos cuenta de que hay más de 1.200 rechazos frente a un escaso 259 adhesiones. Como ustedes ven, 19 entidades no contestaron a el pedido de opinión que hizo el Ministerio de Justicia. Quiero decirle que entre las 19 que no contestaron hay algunas que son muy cercanas al Gobierno Nacional, como el CELS, como en el caso de las abuelas de Plaza de Mayo. Creo que esto evidencia la poca calidad o la baja calidad del candidato presentado por el propio gobierno, aún para las instituciones que son cercanas al mismo. Me parece que la presidenta debería proponer a Reposo como candidato a gobernador de Tucumán, dado que prácticamente tiene el apoyo de toda la provincia. Para que ustedes tengan una idea, 14 intendentes municipales de 19 distritos y 91 consejeros comunales sobre 186 que existen. La verdad que es muy interesante, fundamentalmente porque todas las firmas han coincidido en realizarse el 25 de abril en la ciudad de Tucumán. Creo que es un fenómeno bastante extraño, y la verdad que a nosotros nos gustaría, senadora, que se le pregunte al doctor Reposo qué tareas cumplió en Tucumán, porque sería muy interesante conocer por qué es tan conocido en esa provincia. Y otra de las cuestiones que a nosotros nos llamó la atención fue que 3 sindicatos elevaron también su apoyo al doctor Reposo, uno de ellos investigados por defraudación a la administración pública en la famosa causa de las mafias de los medicamentos, y en el caso de una mutual, una empresa euroamericana, que ha sido denunciada justamente por la justicia, ante la justicia, y su presidente ha sido indagado al respecto. No he podido conseguir cómo se encuentra esa causa judicial, pero bueno, teniendo en cuenta de que ha sido denunciada por estafas a los jubilados en el año 2009, cuando el señor Reposo cumplía tareas en el ANSES, justamente como gerente de control prestacional, nos llama la atención este apoyo de una empresa investigada por estafar a los jubilados a través de estas mutuales que generaban débitos en las jubilaciones y que perjudicaban claramente a los jubilados. Gracias, diputado Caña. Y ante las risas que algunos de las evidencias de las falsedades y las mentiras que aparecen en el currículum del candidato, me gustó una frase que dijeron muy al principio de no banalizar el proceso, ¿no? Que se ha banalizado un proceso, y a veces cuando se miente tanto y es tan burda la descalificación de evidencias contundentes, un recurso de banalización es como al final no sabemos que estamos hablando de algo sumamente importante, ¿no? Es como el recurso más fácil para finalmente confundir y no acreditar que estamos tratando un tema muy importante, y aunque nos causa risa, en realidad lo que causa es enorme
es escandaloso. Lo que hemos escuchado es escandaloso y es sorprendente que estemos todavía en esta instancia considerando esta candidatura. Yo les agradezco muchísimo a todos a los disertantes, que acá sí han sido disertantes, y a todos los participantes. Muchísimas gracias.